En el radar, la cuña de la semana. El diputado del Partido Comunista, Marco Barraza, ante el ataque con bombas Molotov al interior del Liceo José Victorino Lastarria, señaló lo siguiente, comilla, me parece irresponsable atribuirle esto a la izquierda. Rotular a la izquierda en esto es un error. Es claramente una mala intención. O sea, yo podría decir que son grupos de extrema derecha, sostuvo el diputado comunista. Esas declaraciones las hizo en respuesta al alcalde de Providencia, Jaime Belolio, que había atribuido los hechos a un grupo de extrema izquierda anarquista y además informó que se había encontrado un lienzo que decía ni perdón ni olvido 29M, haciendo alusión al Día del Joven Combatiente. Olímpico, el diputado Barraza. ¿Pretende convencernos que la derecha es la que lleva años destruyendo los liceos emblemáticos? ¿Que es la derecha la que justifica el uso de la violencia para avanzar en su agenda ideológica? Más burda aún, ¿pretende convencernos que la extrema izquierda no tiene un matrimonio por conveniencia con la violencia? ¿Que no la tiene ahí a la mano para cuando la necesitan? Bastaría leer la declaración de principios del Partido Comunista o recordar aquella frase de la violencia como partera de la historia. Pero más allá de la relación ideológica con la violencia, volvamos a los emblemáticos. Es esencial distinguir entre estos hechos de Lastarria con otros dramáticos como el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en donde actuó un delincuente de 18 años y será la investigación judicial la que tendrá que arrojar antecedentes sobre ese hecho y su responsabilidad penal. Pero la violencia en los emblemáticos lleva ya muchos años y son expresiones de un tipo de violencia política, defendida por sectores de izquierda, aunque se ofenda Barraza, que buscan destruir, y lo han logrado, los colegios públicos de excelencia. Basta ver los petitorios de los violentistas, que poco tienen que ver con educación, o el cinismo cuando se destruye la infraestructura de los colegios reclamando falta de recursos en infraestructura. Me tocó como ministra de Educación una vez visitar el Instituto Nacional y ver cómo los baños se reformaban, se reconstruían y los volvían a destruir. ¿De verdad? ¿Generar incendios al interior de los colegios para mejorar su infraestructura? La violencia en los emblemáticos es ideológica. Es atacar un modelo de educación pública de excelencia y meritocrático que fue por décadas exitoso. Barraza, al más puro estilo comunista, busca reinventar la historia, pero tan mala memoria no tenemos. Y si usted tuviera dudas sobre la razón ideológica atrás de la destrucción de los emblemáticos, recuerde esos días posteriores al estallido y la relación de la izquierda con la violencia. El Partido Comunista y el Frente Amplio agradecían a los estudiantes y legitimaban las acciones justificándolas como desobediencia civil. Mario Aguilar, el eterno presidente del Colegio de Profesores, subía un video eufórico al día siguiente del estallido de octubre del 2019 y decía, entre comillas, nosotros tenemos que invitar a la lucha y a la desobediencia civil no violenta. Por supuesto, no avalamos la violencia ni las acciones vandálicas, nunca lo hemos hecho. Pero siempre la frase que seguía justificaba todo, porque decían, pero también entendemos que la violencia tiene un origen, que la violencia parte de los poderosos, que la violencia parte por tener un sistema violento. Aguilar, dirigente de izquierda, se ofendió esta semana cuando el presidente Kast, en la entrevista radial, les dijo que celebraba el giro del gremio hacia la condena a la violencia, pero que había sido un poco tardío. Fue suave el presidente, más que tardío en realidad. Es cierto que lo ocurrido en el Liceo de Calama es de naturaleza distinta, pero la respuesta de la izquierda ante la violencia o las medidas a implementar es siempre la misma. Ante estos hechos, el gobierno de Kast está impulsando medidas concretas, autorizar pórticos detectores de metales, permitir e implementar revisión de mochilas, etcétera, en los colegios. Aguilar salió rapidísimo a criticar de efectistas las medidas, que no van al fondo, como dice él, y que siempre todo esto es un problema demasiado profundo, con raíces de orden social. Y hasta ahí llega. Bueno, bienvenidas las medidas efectistas si son efectivas. ¿Cómo no va a ser mejor medidas efectistas para proteger las comunidades escolares en vez de esta retórica de siempre de la izquierda? No se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con el radar, en que hoy día tenemos a Gonzalo Cordero, abogado y analista político, con quien vamos a hablar de este tema y de muchos otros de la contingencia política de la semana. Hoy nos acompaña en el radar Gonzalo Cordero, es abogado, analista político, y tenemos la suerte que lo vamos a tener una vez al mes analizando la contingencia de la semana, y esta semana hay muchísimos temas
por tratar. Así que muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día en el radar. Y quiero partir con una columna tuya. Tú, después del asesinato de esta inspectora en Calama, escribiste una columna en La Tercera que se llama Anomia Escolar. Y ahí dijiste que una de las principales causas de todo esto es que se ha debilitado el concepto de autoridad. Las normas de disciplina, las jerarquías, todas se entienden como si fueran formas de opresión. ¿Cómo estás viendo tú este resurgir de la violencia en los colegios? Hola Marcela, primero que nada, encantado, feliz de estar aquí conversando contigo. Bueno, lo primero que uno tiene que ver es que más allá del caso puntual, es un fenómeno que excede el de los colegios. O sea, esto es algo que está pasando en la sociedad en su conjunto. En el espacio público se agrede a los carabineros. En los centros de salud se agrede a los médicos y al personal de la salud. Y en los colegios, ¿para qué decimos lo que estábamos comentando, que tú estás comentando? Entonces, creo que hay un hilo conductor en esto, y ese hilo conductor tiene que ver con un discurso político que se viene instalando desde hace muchos años. Es ese discurso que contra toda forma de autoridad, ese discurso que muestra la ley y las normas como mecanismos de opresión, que coartarían la libertad, una cosa absurda. El presidente Boric, en su gobierno, llevó esto a todo tipo de civismo. Esto de no usar corbata, digamos, es mucho más allá que simplemente una prenda de vestir. Es una forma de entender la autoridad de una manera distinta, o más que una manera distinta, es una manera de degradar el sentido de autoridad. Entonces, yo creo que está muy bien lo que hace el presidente Kast de decir que hay que instalar medidas de seguridad, que hay que instalar pórticos, que hay que tener por de pronto la facultad. ¿Cómo no van a poder tener la facultad en los colegios de revisar las mochilas de los niños? Leí una carta del gerente de la Fundación Educacional San José en el Mercurio, que decía que hoy día si un colegio hace eso, la superintendencia le aplica las penas del infierno. Bueno, el punto es que estas medidas tienen que ir acompañadas fuertemente de un discurso distinto. Hay que combatir ese discurso demoledor de la autoridad y de las normas. Porque, claro, vamos a instalar pórticos, pero si los inspectores en los colegios no tienen la legitimidad y la fuerza, el respaldo para hacer que los alumnos pasen por los pórticos, no van a pasar por los pórticos. Entonces, ambas cosas tienen que ir juntas. Oye, mencionaste la carta esta y hablando del tema de la superintendencia, es importante, estamos conversando ahora con Gonzalo Cordero acá en el radar. Hubo un dictamen de la superintendencia durante el gobierno del presidente Boric, que entiendo, estaba leyendo ahora, que se dejaba sin efecto, por suerte, porque en dicho dictamen, miren lo que se establecía. Decía que la instalación de pórticos detectores de metal al interior de colegios y dispositivos de seguridad que detecten objetos bajo las ropas, bolsos o mochilas, comillas, conlleva necesariamente la ejecución de acciones de inspección que implican la revisión corporal o de pertenencias personales de los y las estudiantes, infringiendo la Convención de los Derechos del Niño, afectando su vida privada, honra y reputación. ¿Alguna vez hemos visto invocar la Convención de los Derechos del Niño para entrar a un estadio, a un concierto, al Festival de Viña, no tengo idea, donde te revisan por seguridad de todos los asistentes tus mochilas? Entonces, lo que tú estás diciendo lo puso por escrito el gobierno de Boric en este dictamen, y además aplicaron sanciones a colegios, le aplicaron multas a unos colegios de regiones que habían tomado estas medidas. Entonces, bueno, ojalá que aquí también empecemos a ver ese cambio de giro, ¿no? Claro, porque la superintendencia está muy bien que hayan derogado esa circular. Y al final, el resultado, esto no es una discusión meramente teórica, al final esto termina en gente muerta, gravemente lesionada, y termina en una cosa que es también muy grave, y es que al final los colegios dejan de cumplir su función. Los niños que quieren ir a estudiar no tienen la oportunidad de estudiar. Durante más de un siglo, el Instituto Nacional fue una máquina de movilidad social. Eso lo destruyeron. Simplemente lo hicieron pedazos. Hoy día, la posibilidad que tiene un niño que quiere estudiar, que quiere salir adelante, en un colegio público,
se ve gravemente mermada porque los colegios están tomados por violentistas, matones, ¿eh? Que no respetan la autoridad de los profesores, los que quieren hacer clases no pueden hacer clases. El colegio de profesores, como tú decías, el señor Aguilar, está generalmente mucho más preocupado de disputas políticas que de que los profesores puedan hacer sus clases, que los profesores estén seguros. Y claro, cuando se producen estas situaciones críticas, entonces la causa de la violencia son esas razones estructurales, ¿eh? Que están en la superestructura, y volvemos a ese discurso de corte marxista, digamos, cuando en realidad el problema es mucho más directo y mucho más concreto. Y en esa destrucción de la educación pública, yo me acuerdo que pasa una cosa también increíble respecto a los profesores. Cuando teníamos todo esto, bueno, llevan décadas, ¿no es cierto? Años, no décadas, años, esto de las bombas Molotov. A mí me tocó como ministra de Educación, cuando sacamos la ley Aula Segura, estaban estas overoles blancos y las Molotov ahí el año 2018-2019. ¿Y qué pasaba? Profesores que eran agredidos en la educación pública y que no encontraban espacios de seguridad, como dices tú, o no se tomaban medidas efectivas para separar al estudiante que lo había rociado con parafina, entre otras cosas. Bueno, ¿qué terminaba pasando? Como al alumno no se le podía separar antes que tuviera la ley de lo seguro, no se le podía echar, ¿qué pasaba? El que se iba era el profesor. Entonces se iba de la educación pública a la educación privada, donde podía tener quizás más condiciones de seguridad. Entonces está todo dentro de esto, el daño que se le va haciendo a la educación pública. Ahora, ¿qué diferencia ves tú? Porque una cosa es un hecho delictual, ¿no es cierto?, el que vimos en Calama, con esta violencia ideológica atrás del ataque a los emblemáticos. No, ahí está el discurso, está la manera de viabilizar ese discurso del igualitarismo, digamos, ¿eh? Ese discurso que en el fondo niega el mérito, o, aunque lo reconozca formalmente, lo niega en la práctica, niega sus consecuencias. Entonces tú no puedes tener ningún mecanismo que reconozca de alguna forma que no somos todos iguales, que reconozca que hay algunos estudiantes, algunos niños que se esfuerzan más, estudian más, les va mejor, en fin, tienen condiciones naturales para algunas cosas, ¿eh? Y hay otros que las tienen menos. No, ninguna de esas diferencias son aceptables. Entonces, un primer punto que hay que abordar es esto de colegios emblemáticos, vale decir, colegios que seleccionen buenos estudiantes para que tengan la oportunidad, pese a provenir de familias que no tienen recursos económicos, para que tengan la oportunidad de salir adelante. No, eso es injusto. No se puede permitir que haya un sistema educacional que segregue. Detrás de lo cual viene que las evaluaciones mismas empiezan a ser objeto de cuestionamiento. Entonces, los niños hasta cierta edad no se les puede evaluar, no hay que ponerles nota, ¿eh? Cuando llegan a un cierto grado de escolaridad, recién se pueden poner notas. Pero también tú empiezas a escuchar discursos de que en realidad las notas debieran ser más bien conceptos, todo un igualitarismo que va contra la naturaleza humana. Todas las personas somos mejores para algunas cosas, peores para otras, algunos tienen más rigor, más disciplina, en fin, pero tratar de eliminar todas esas diferencias arbitrariamente, y esto de creer que porque un niño se saca un 7 y otro niño se saca un 3, el que se saca un 3 va a quedar traumado, entonces no le pueden poner un 3. ¿Eh? Y el que se saca un 7 tampoco lo pueden felicitar, porque si tú felicitas al que se saca un 7, entonces estás cometiendo un agravio, una discriminación con los que no se sacaron un 7. Mira, todo esto es de una artificialidad y de un grado de totalitarismo al final, porque es de una pérdida de la libertad, pérdida de las condiciones naturales del ser humano, opresivo a un grado asfixiante. Y claro, nosotros durante años nuestro país permitió que avanzaran estas cosas. Entonces se terminaron destruyendo los colegios emblemáticos, se terminó incorporando la tómbola, se terminó negando todo mecanismo que reconozca el mérito de selección, en fin.
hay que revertir muchas de esas cosas. Y lo bueno es que lo ha planteado así la ministra María Paz Arzola, ¿no es cierto?, de volver a recuperar el mérito de los procesos de selección. Lo que tú decías, o sea, el que se saca un 7, pero la izquierda es, o sea, es, no sé, un tipo con suerte. Con suerte no hay esfuerzo atrás, no hay nada, por lo tanto no merece reconocimiento. Tiene suerte que otro no tuvo. En el mejor, perdona, en el mejor de los casos es suerte, porque también, y yo creo que la mayoría de las veces, es un privilegiado. Privilegiado, eso es. Y por lo tanto, es un privilegiado cuyos privilegios son injustos. Entonces, en realidad, el del 7 debería estar pidiendo perdón. Mira, yo me acuerdo cuando conversábamos esto, cuando era ministra y recorría los colegios y hablaba con mamá, o sea, era un privilegiado que había tenido el privilegio de tener una madre que se había preocupado para que él fuera a clase en vez de estar en la calle. Tremendo privilegiado. Y lo otro que también la gente se olvida, y después de esto vamos a pasar a otro tema, pero lo que estabas hablando tú, estos colegios emblemáticos son colegios de alta exigencia, eran colegios de alta exigencia académica. Y no todos los niños están llamados a ir a colegios de alta exigencia académica. Cualquier mamá o papá con varios hijos lo entiende. Puede tener un hijo que a lo mejor calce en un colegio de alta exigencia académica, pero otro hijo prefiere mandarlo a un colegio en que a lo mejor sea otra el cariz o el sello de ese colegio, que tenga un enfoque más artístico, más deportivo o en otras áreas. Bueno, pero al final, ¿qué termina pasando? Que estos colegios de alta exigencia académica, a través del sistema de tómbola, entran niños que no quieren ni les interesa o no están preparados por un colegio de alta exigencia académica. ¿Y qué pasa? De alta exigencia académica. ¿Y qué pasa? El colegio termina bajando sus estándares. Entonces, todos pierden. El niño que estaba llamado a una alta exigencia pierde, y el colegio empieza también a bajar su calidad. La verdad, de locos. Oye, Gonzalo, nosotros fuimos los dos, conocimos en la universidad muchísimo a Jaime Guzmán. Y se cumplió esta semana un nuevo aniversario de su asesinato. ¿Cuál es para ti el principal recuerdo que guardas de Jaime Guzmán, de la universidad o de cuando lo conociste? Qué buena pregunta. Aunque uno pudiera decir a primera vista su inteligencia, su brillantez, que sin duda alguna era una cosa que a uno a primera vista lo deslumbraba, lo superaba. Pero al final, fíjate que yo el mayor recuerdo de Jaime que tengo, lo más profundo para mí, es esa preocupación que tenía por ti individualmente, por ti como persona, por ti en lo más profundo de tu naturaleza. Además, una persona que, teniendo una vocación religiosa tan profunda y tan conocida, era alguien que, si tú no tenías esa vocación religiosa, lejos de segregarte, te acercaba más a él, porque él consideraba que era como que era un mayor compromiso el que tenía que tener contigo, porque de alguna manera a ti te faltaba, en algún grado, algo que para él era lo más valioso. Entonces se acercaba aún más a ti. Esa dimensión humana. Lo primero que uno veía en Guzmán era la inteligencia, pero a los 5 minutos, para mí por lo menos, era la dimensión humana, la que era mucho más profunda y marcadora. Hoy domingo, conversando en el radar con Gonzalo Cordero, haciendo recuerdos de Jaime Guzmán, que el 1 de abril se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato. Y es buena la dimensión que tú estás recordando, porque la gente lo conocía como político, lo conocía combatiendo en la Unidad Popular, después, bueno, defendiendo los temas constitucionales, optando en política, y esta dimensión más humana pocos la conocen, y yo la recuerdo también en los mismos términos tuyos. Era una persona que, a ver, en esa época me acuerdo que se empezaban a casar todos los amigos, no dejaba de ir a un solo matrimonio de sus amigos, jóvenes, una preocupación profunda por la vida de cada uno, un buen conversador en esa materia. Y tenía algo en clases que yo me acuerdo, bueno, yo creo que a ti no te tocó, o te tocó de profesor, ¿o no? Sí, claro. Sí, pues estábamos cada 2 años, tocó de profesor. Yo me acuerdo una cosa que era muy desconcertante y era aterrante también, es que primero te llamaba y después te hacía la pregunta. Por ejemplo, a ver, Marcela,
Chuta, yo no sé, ¿qué pregunta hay? ¿No esos profesores que hacen una pregunta y espera un alumno que sepa y levanta la mano para contestarla? No. Primero, primero se enfocaba, te llamaba y ahí venía la pregunta, pero siempre tratando de hacerte pensar, que era también, no sé, creo que muy pedagógico, ¿no? Muy, muy pedagógico. Tenía esa cosa que después uno aprende que tiene, o sea, yo por lo menos la asocio a la gente que es realmente inteligente, la capacidad de explicar las cuestiones más complejas de manera simple, sin perder precisión conceptual, sin distorsionarlas. Eso era algo, le podía explicar el concepto jurídico más complejo a un estudiante de derecho, como se lo podía explicar a un niño de 12 años, y lo iba a explicar, se lo iba a explicar bien a ambos. ¿Ah? Eso era una cosa. Y lo otro, el desapego por el poder, el desapego real por las cuestiones mundanas, eh, eh, el, el, el tipo que estaba en medio de una crisis política gigantesca, que andaban todos los periodistas de Chile persiguiéndolo y dormía siesta. O sea, se quedaba dormido para dormir siesta. ¿No? Así de nada le afectaba todas estas peleas y estos conflictos y estas cosas. No, era una persona. De hecho, a mí una de las grandes, ¿cómo decirlo? Penas que siento es que yo iba a llevarle a la Jimena, a mi señora, con la que estaba recién pololeando, y quería que la conociera y lo asesinaron. No alcanzó a conocer a la Jimena. Increíble, porque uno también se acuerda y claro, y el matrimonio de José Antonio Kast con Piedra Sola fue poco después del asesinato de Jaime Guzmán. Yo tengo recuerdos de José Antonio Kast, y ahora hay presidente parado ahí en la puerta de la iglesia como diciendo, hagamos de esto un momento lo más alegre posible dentro de la tragedia que estábamos todos viviendo. Oye, y ¿qué opinión te merece lo que está pasando con Galvarino Apablaza? O sea, ya es impactante todo lo que ha ocurrido en relación a la persecución penal de los responsables del crimen de Jaime Guzmán. O sea, que ahora, finalmente, cuando se abría una ventana de que pudiera ser juzgado en Chile, no lo encuentran. Claro, ahora se desaparece. Y que uno de los autores materiales, a mí, una de las cosas que más me resulta violenta es que hayan tenido tanto respaldo, tanto apoyo en otros países. Uno de los fusileros está, si mi memoria no me falla, en Bélgica, y en Bélgica está protegido por Bélgica, como si este delincuente que se fugó de la cárcel fuera una víctima de algo, te fijas, ese grado de, no sé cómo llamarlo, esa ideologización extrema y transversal, global, que hay en cierta gente de izquierda, porque eso no se debe generalizar, que lleva al extremo de proteger a criminales como estos. Bueno, sí, pues siempre la categoría o de refugiado o de... Bueno, el presidente Boric, ¿no? Reuniéndose... ¿Dónde se reunió? ¿En Francia? Sí, claro. ¿Con Palma Salamanca? ¿Fue que Claro. se reunió? Claro, que estaban prófugos. O sea, como dices tú, aquí ha habido una condescendencia con este crimen o con los responsables de este crimen que ha sido brutal. Y ahora con esto de Argentina, bueno, también hemos visto que el presidente Kast va a Argentina, pero es increíble que cuando se quiere hacer premura en los avances para poder enviar a Chile a Galvarino Apablaza, lo van a dar la orden de detención y claramente no lo encuentran. Hablemos un poco, Gonzalo, aprovechando que está Gonzalo Cordero hoy día en el radar, este domingo, de la entrevista que dio el presidente Kast en la radio el martes pasado. Se le preguntó por muchísimos temas de lo que era su agenda principal con la que asumió, ¿no es cierto?, en particular de migraciones, por ejemplo, y claro, él dijo, aún no hay expulsados, pero en los próximos meses se van a ver avance. ¿Cuánto cambió la agenda con la que llegó el presidente Kast la crisis del precio de los combustibles? Bueno, desde luego mucho, pero
gobernar hoy día se ha convertido en el manejo de una crisis tras otra. Eso parece ser un sino hoy día de las sociedades. Entonces hay una tensión permanente entre el programa del gobierno, el proyecto de cualquier gobierno y las emergencias que le van saliendo y que lo van distrayendo. ¿Ah? Yo tengo la impresión que en esa entrevista el presidente mostró una intención, al menos, de volver al cauce natural de su proyecto de gobierno, de volver al tema inmigración, de volver al tema seguridad, de volver al tema de restablecer la seguridad en la Araucanía, enfrentar el problema de la violencia en el sur, en la macrozona sur, en fin, del tema permisología, de volver a reimpulsar la inversión y el crecimiento en el país, pero al mismo tiempo teniendo que hacerse cargo de la guerra en Irán, con la consecuencia del alza de los combustibles. Oye, piensa tú que, mira, son tantas las cosas que han pasado en tan pocos días que se nos olvida que el presidente Kast llegó al gobierno con la crisis del cable chino. Llegó al gobierno con un problema gigantesco que le heredó el gobierno de Boric, de una tensión dejándonos mal con Estados Unidos y con China, y con este problema que cómo se iba a resolver. Ya parece que el problema del cable chino hubiera pasado hace meses. ¿Ah? Es verdad. Se nos quedó atrás el cable chino, y el gobierno lleva 20 días, 21 días. ¿Ah? Pero yo espero que el gobierno persevere en su esfuerzo de volver a la agenda por la que lo eligieron, a las propuestas por las que lo eligieron, a las prioridades por las que lo eligieron. Que además son, bueno, lo que son las prioridades de los chilenos, por algo lo eligen. ¿Ah? Es como aquí algunos tratan de ver a la izquierda como casi que las prioridades con las que llegó José Antonio Kast no fueran las preocupaciones ciudadanas, es precisamente por eso ganan, ¿ah? Porque son las preocupaciones. Algo dijo el presidente en materia de indulto, y quiero saber tu opinión, porque hoy día el indulto es, y lo hemos hablado en otros programas acá en el radar, es una atribución del presidente de la República que, bueno, es bastante cuestionada como atribución, porque que una sola persona pueda, por así decirlo, cambiar la pena de una persona que ha sido juzgada por el sistema judicial, cambiarle la pena o liberarlo de la pena, es una facultad controvertida, pero existe y la tiene el presidente. ¿Qué te pareció esto de decir la voy a ejercer, pero al mismo tiempo quiero evaluar la posibilidad de reformar esta atribución? Mira, primero yo soy partidario de que el indulto exista. Yo creo que la sociedad... ¿Yo? Sí, a mí como que el indulto particular como que no me convence tanto. No, yo creo que las sociedades necesitan tener una válvula que permita, frente a situaciones excepcionales, tomar medidas que no tienen que ver con la justicia. ¿Pero solo el presidente o...? Es que vamos por parte. Una cosa es decir, mira, ¿se justifica o no que haya un mecanismo? El caso que yo creo que es más clásico y más fácil de entender. ¿Se justifica que haya un mecanismo para que una persona que tiene 88 años de edad, está con cáncer terminal, vaya a morir a su casa? Sí, yo creo que se justifica que haya un mecanismo para eso. O sea, que haya un mecanismo a través del cual las sociedades puedan ejercer cierto grado de clemencia. O cerrar o contribuir a cerrar momentos en los cuales la sociedad vivió una extrema violencia o tensión y se dieron fallos judiciales que están bien, pero que se dieron en ese contexto. Y luego la sociedad evoluciona a otro momento, a otro clima, a otro ambiente, y para efectos de bien común puede justificarse perfectamente que se ejerza el indulto en ciertos casos. Entonces, esa primera cosa yo creo que es prudente, que es bueno que exista la facultad. Ahora, ¿quién la debe ejercer? El problema, nosotros siempre los chilenos hemos confiado mucho en la institución del presidente de la República. Todas estas facultades excepcionales tratamos de darle un rol importante al presidente porque al final los presidentes
actúan con un poquito más de responsabilidad por regla general que los órganos colectivos. Pero es verdad que en esta facultad se puede ejercer de manera tal vez un poco arbitraria, y yo creo que es razonable que se haga de una forma tal, o sea, que se le encargue a un órgano colegiado de una forma tal que no se diluya la responsabilidad, que sean pocas autoridades, altas autoridades, de manera que siga siendo excepcional. Eso creo que es lo importante. O sea, lo que no puede pasar es que tengamos algún mecanismo en que algún grupo sin ningún control ni responsabilidad esté torciendo las decisiones de la justicia por la vía de estar indultando gente. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que también se puede pasar a un órgano colegiado, claro, pero un órgano colegiado que sean tan pocas personas que la responsabilidad no se diluye. Claro, y como dices tú, que no se pone por encima del sistema judicial. Yo me acuerdo que la gran crítica que se le hizo al presidente Boric cuando indultó, bueno, aparte de quien le había indultado, fue que en el caso de uno de los indultos que otorgó, era decir, es que yo tengo la convicción de que era inocente. ¿Ah? Claro. No, era culpable para el sistema judicial. No puede decir una frase como esa, indulta por otras razones. Claro, se indulta por otras razones y en ese sentido yo creo que a uno puede no gustarle que lo haga el presidente de la República, pero tiene lógica que lo haga el presidente de la República. Hay una lógica detrás de eso, que es la lógica de encargárselo a quien tiene la máxima responsabilidad en el país. Entonces, si se pasa a un órgano colegiado, que no se diluya esa responsabilidad, que se diluya lo menos posible, porque algo se va a diluir, pero que se diluya lo menos posible. Ese es mi punto. Perfecto. Oye, hablando un poco de la entrevista de José, quiero leerme un poco de lo que está pasando con el gobierno desde la izquierda y desde la derecha. Desde la izquierda, ¿fue una luna de miel cortísima? ¿Existen las lunas de miel? ¿Alguien pensó? Porque yo por lo menos nunca pensé que iba a tener ni siquiera 2 minutos de luna de miel el presidente Kast. ¿Cómo has visto eso? Primero respecto de la actitud de la oposición. No, ninguna posibilidad. Si la izquierda ha sido siempre muy dura. Partamos por una cosa que es la falla geológica de toda esta cuestión. La izquierda no le reconoce a la derecha legitimidad para gobernar. Entonces, pero es un error de la democracia cuando nosotros ganamos. Por supuesto, por supuesto. Y hay incluso el concepto de que es un error es benevolente, porque habitualmente es un engaño. La gente ha actuado engañada, le mintieron. Y por lo tanto, casi diría yo, por definición, para la dirigencia política de izquierda, para la mayoría de la dirigencia política de izquierda, el triunfo de la derecha, de una manera o de otra, es un fraude. Es alguna forma de fraude. Porque engañaste a los electores, porque hiciste campaña con más dinero, porque los medios de comunicación están a tu favor. O sea, siempre hay una excusa, porque como la derecha defiende los intereses de los ricos, sería imposible que si la gente supiera realmente cuáles son las opciones en juego, votara por la derecha. Entonces, estás perdido desde el comienzo, no admite discusión esta cuestión. Tu gobierno es fraudulento de una manera o de otra. Y eso te lleva a que tú te sientes legitimado para hacer oposición con otras reglas. Porque si el gobernante es ilegítimo, nada más que porque es de derecha, entonces, bueno, yo puedo usar la violencia, yo puedo salir a la calle, yo puedo obstruir todas sus medidas. Mira, cosas tan simples como ahora se votó la renovación del estado de excepción en el sur. Hay parlamentarios de izquierda que cuando estaba el presidente Piñera votaban en contra. Llegó el presidente Boric, los 4 años votaron a favor. Llegó ahora el presidente Kast, volvieron a votar en contra. Oye, pero esto lo hablamos, es que es tan obvio como actúa la izquierda. Yo creo que es súper importante lo que tú decías al final, que esto no es un tema semántico, cuando dicen no nos reconocen o no le reconocen a la derecha legitimidad moral. Trae consecuencias prácticas, porque si no es legítimo que estés ahí, tú te sientes con el derecho a hacer todo por sacarlo de ahí en el fondo. ¿Qué ingenuidad la de parte de la derecha cuando durante el gobierno de Boric decían, la izquierda aprendió, cuando votaban a favor de los estados de excepción, o defendían a Carabineros, o no se sumaban al coro para atacarlo, la izquierda ahora aprendió, de ahora en adelante va a ser todo diferente.
y muchos decíamos, me acuerdo haberlo conversado contigo también, la prueba de fuego es cuando vuelvan a estar en la oposición. Y hasta ahora, malito el rendimiento, ¿no? Claro, vamos a saber si aprendieron o no cuando sean oposición de nuevo, porque las condiciones son radicalmente distintas si estás en el gobierno que si estás en la oposición. Entonces volvieron a la oposición y las primeras señales son, piensa tú que hubo manifestaciones, pocas personas, está bien, chica, lo que tú quieras, pero hubo intentos de violencia y de desorden el 11 de marzo. ¿Me pueden decir qué justifica eso? ¿Qué medida había tomado el gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo a las 9 de la noche? Que justificara o a las 7 de la tarde, que justificara que hubieran unos vándalos ahí en Plaza Italia encapuchados a piedrazos con los carabineros. No, pues, y a partir de ahí, al tiro, ya de nuevo, la legitimación, los overoles blancos, la legitimación de la violencia. Eso no tiene remedio, esa luna de miel no existe. Oye, estamos en el radar con Gonzalo Cordero, abogado y analista político. Tenemos claro cuál ha sido la forma de actuar de la izquierda, pero también cómo debe actuar la derecha frente a un gobierno de derecha. Me llamó muy positivamente la atención un tuit que puso, un posteo que puso el diputado nuevo, recién asumido, Eduardo Cretón, diputado de la UDI, que dijo ante el fuego amigo, que se llama, dijo, menos crítica, más trabajo. En este barco estamos todos quienes nos sentimos de derecha. Hay que parar con el fuego amigo. ¿Cómo pretenden tener continuidad si a los 20 días empiezas a corear con la oposición? Y dice, agrega el mismo, Eduardo Cretón, algunos ni con Boric fueron tan duros. ¿Qué te parece lo que está pasando al interior de la derecha, que rápidamente al menor problema se suman al coro de la izquierda? Parece ser nuestro sino, ¿no? Porque yo he escuchado también a gente que dice, mira, hay una suerte de confrontación entre Kast y el piñerismo. Pero ¿cómo si muchos de los mismos que están criticando a Kast eran los que criticaban al presidente Piñera? Eran los que le decían cosas bastante rudas, ¿no? Recordémoslo, cosas bastante rudas. Eran los que votaban a favor de los retiros, siendo presidente el presidente Piñera. Yo siempre he creído que no se ha considerado suficientemente lo grave que fue la dimensión política de votar a favor de los retiros. Porque, claro, todo el tema económico, la irresponsabilidad, usar los fondos previsionales, de todo eso se ha dicho lo que corresponde decir. Pero hubo una señal política que fue gravísima, y es que tú te acuerdas que los retiros se hicieron por la vía de una reforma constitucional, que era una triquiñuela esa, que para que se pudieran aprobar requería quórum de 2/3, que es el mismo quórum que nuestra Constitución permite, con el que se puede destituir al presidente de la República. Entonces, cuando hubo parlamentarios de derecha que dieron los 2/3 para aprobar los retiros contra la voluntad del presidente de la República del momento, entonces dejaron al presidente en una debilidad extrema, porque le hicieron patente que en determinadas circunstancias él no tenía 1/3, al menos en una de las dos cámaras. Vuelvo a hacer un pequeño recuerdo de Jaime Guzmán. Tú recordarás que Jaime decía en clase siempre que el sistema constitucional chileno estaba hecho para que el presidente con 1/3 en una de las dos cámaras pudiera administrar el país sin problema. No iba a poder aprobar proyectos de ley, nada, pero lo podía administrar, porque con 1/3 en una de las dos cámaras no lo pueden destituir. Cuando hubo parlamentarios de derecha que dieron los 2/3 en ambas cámaras para los retiros previsionales, dejaron al presidente Piñera en una debilidad gigantesca, que yo estoy convencido fue clave después en todo lo que vino después. Entonces, esto no es un tema de piñeristas versus Kast, este es un tema que la derecha tiene una falla estructural de canibalismo, de tendencia al canibalismo, de tendencia a formar grupos que muchas veces, a mí esto me lo dijo un día un amigo que viene del mundo de la izquierda, me dijo, mira, la gran desventaja que tiene la derecha es que para la izquierda no hay nada más importante que ganar. Para la derecha no. La derecha puede preferir que gane alguien de izquierda a otro de derecha.
Y al final yo creo que eso es lo que se expresa en este desorden, en estas críticas. Por supuesto, uno es lógico y es necesario que mantenga libertad de juicio y capacidades críticas, y si uno no está de acuerdo con algo, si un dirigente político de derecha no está de acuerdo con algo que está haciendo el presidente Kast, desde luego que está muy bien que tenga su opinión y que la plantee, pero hay momentos, hay oportunidad, hay lugar, quiero decir, y hay forma de hacerlo. No como si estuvieran en la oposición. Yo te he escuchado a ti decir que, porque cuesta entender esta actitud de, como dices tú, de canibalismo tan propio de la derecha, pero también son como siempre los mismos. Ya son personas que como que se repiten el patrón. Hay algo atrás, bueno, obviamente que hay un oportunismo también, pero de siempre querer que la izquierda te celebre. Esto de que les digan y les alaben su honestidad intelectual por criticar al propio gobierno, los vuelve locos, los vuelve locos. Entonces es muy difícil enfrentar este fuego amigo porque no hay razones ideológicas, porque incluso diputados que votaron de derecha, que votaron a favor del primer retiro, son personas supuestamente bien formadas, que saben lo que pensamos, lo que creemos, etcétera, lo hacen igual. Entonces, como que no hay un tema de, por así decirlo, de déficit doctrinario. Uno podría decir, sí, de carácter. ¿Qué es lo que hay atrás o cómo enfrentamos esta situación si no llevamos nada y tenemos estas voces repitiéndose día a día? Esa es una de las causas, y yo creo, esto es un juicio muy subjetivo, como todos los juicios, pero también que tener espacio en los medios se vuelve muy fácil si tú te dedicas a criticar a tu propio sector. El que hace eso... Prensa asegurada. Prensa asegurada, claro. Y todos sabemos que tener espacio en la prensa no es fácil. Entonces, creo que ese es un segundo incentivo que también es bastante perverso y en el que muchos caen. Pero al final es un error porque no ganan nada. Al final es una ganancia pírrica, es una ganancia de corto plazo. La gente, yo creo que la gente tiene, respecto de la política, una simpleza muy sabia. La mayoría de los chilenos que miran la política con una prudente distancia piensa que con Boric gobernaba a la izquierda, con Kast gobierna a la derecha. Y así es simple. Nadie se para a hacer la diferencia. No, hoy día están gobernando los republicanos. Entonces, la gente de Bópoli no está en el gobierno. O los díscolos de renovación no están en el gobierno. Están los UDI, los republicanos y los duros de renovación. No, está gobernando la derecha, punto. Y ahí están todos. Ahora, eso que la gente lo entiende, cuando lo ve, lo lee así, yo lo comparto, también debieran entenderlo los protagonistas de la política. O sea, que cuando gobierna la derecha es toda la derecha la que gobierna, no solamente los que están en los cargos, y la izquierda lo entiende rapidito así. Uno los veía, claro, podían tener diferencias, pero se sumaron rapidito. Entienden que están todos gobernando y que por lo tanto tienen que defender eso. Acá, si al gobierno de Kast le va mal, ¿no lo va a suceder otra derecha, por así decirlo? ¿O no? ¿Cómo lo ven? Sí, obvio que no. Porque además es un mal cálculo que están haciendo completamente. Si al gobierno de Kast le va mal, le fue mal a la derecha nomás. Y por lo tanto se va a buscar una alternativa a eso. Y la alternativa más natural y más lógica es la izquierda. Mañana puede ser un populista, pero a lo menos va a ser otro. No va a ser una derecha diferente. Oye, estamos acá en el radar con Gonzalo Cordero. Quizás una última cosa, algo hablamos del tema de la agenda con la que salió elegido José Antonio Kast y los problemas que ha habido como para, bueno, como dices tú, estos de emergencia en emergencia siempre. ¿Qué aspectos consideras tú que hoy día hay algo que debiera corregir en el diseño, en la forma de actuar, o cómo volver a priorizar los temas fundamentales? Porque si uno va a las decisiones que han tomado, son decisiones correctas en todas las áreas, ¿no es cierto? En materia de combustible, de las medidas paliatorias, en las auditorías, en el retiro de los decretos de Contraloría, etcétera. O sea, se están tomando decisiones correctas. ¿Qué es lo que dónde habría que poner el ojo
para avanzar quizás con mayor facilidad o mayor rapidez? Mira, yo tengo la impresión que, y esto desde fuera, mirando como mira uno a través de la prensa, de pronto uno tiene la impresión que hay como un afán por centralizar muchas decisiones o mucho control al interior del gobierno. Y yo creo que si bien es verdad que hay muchos ministros que vienen del sector privado, que no tienen experiencia política, rápidamente los ministros se ponen a tono, son gente capaz. ¿Ah? Yo creo que ahí hay que soltar un poquito para que cada cartera, cada ministro tenga autonomía y efectivamente se gobierne a través de los ministros. Yo creo que eso es bien importante. Y la línea comunicacional es una línea general, es una línea que da coordenadas, puntos de referencia, pero la comunicación también hay que liberar la comunicación sectorial, de manera que los ministros tengan agilidad comunicacional, rapidez para accionar y reaccionar. ¿Ah? Un gobierno es demasiado grande para tener un control muy al detalle centralizado. ¿Ah? Yo creo que de pronto siento que hay un exceso de eso. Mucha minuta, que todas las minutas se filtran por definición. ¿Ah? Tú fuiste ministra, estuviste en el gobierno, y tú sabes mejor que yo que no hay tiempo para recibir la minuta, estudiar la minuta. ¿Ah? Te pescaron los periodistas saliendo de una actividad, tú no le puedes decir, a ver, dame un momento, déjame leer la minuta, te vas a contestar ahí. Entonces, creo que hay, en ambas, tanto en la gestión como en la comunicación, yo creo que hay que avanzar rápidamente a mayor autonomía, gobernar más a través de los ministros. Oye, perdón, antes de cerrar, me acordé de una cosa, porque cuando estábamos hablando de las voces de este fuego amigo de algunos en la derecha, también es importante señalar las cosas, no solamente el tuit que vimos ahí de Eduardo Cretón, tan positivo como poniendo la pelota al piso de lo que hay que hacer, sino que el rol que ha ocupado o que ha cumplido Arturo Esquella como presidente del Partido Republicano, que también es difícil el rol de ser presidente del partido de gobierno, y yo lo que he visto, y me gusta ese enfoque, lo veo como empujando el cumplimiento de las metas propuestas. Salió inmediatamente a decir, cuando pasó estos incendios generados al interior de Las Tarrias, decir, bueno, el chavo vándalos, no el chavo vándalos, el chavo préstamo, el registro de vándalos, chavo vándalos sí. También, pero el registro de vándalos, como diciendo que no tengan beneficio en otras áreas, o sea, lo hemos visto empujando las medidas del programa y que también es muy positivo. Absolutamente, es un rol importante. Arturo Esquella es un gran político, muy criterioso, y creo que el rol como presidente del Partido Republicano es muy importante, porque yo creo que la UDI ha estado muy bien en este primer mes. ¿Ah? Muy bien. Y es importante que el Partido Republicano no se quede atrás, porque si el Partido Republicano se queda atrás en su rol público, entonces desincentiva a los otros a estar también en la misma línea de colaboración con el gobierno. Bueno, con esto hemos llegado al fin de esta entrevista con Gonzalo Cordero. Muchas gracias. ¿Ah? Conversación. Bueno, conversación, es cierto. Conversación con Gonzalo Cordero, analista político y abogado. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se separen nosotros, que ya volvemos al regreso con nuestro ABC Ciudadano. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Marcelo. Y ahora, el ABC del Ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos claves para entender nuestra democracia. Hoy en el ABC Ciudadano, donde conversamos sobre los conceptos de una democracia liberal, vamos a recordar una frase de la ministra de Seguridad a pocos días de asumir, en que ella dijo que su misión era recuperar el Estado de Derecho. Para evaluar y poner en contexto esa frase y lo que seguramente la ministra quiso decir, hablaremos hoy en el ABC Ciudadano sobre lo que es el Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal y no es un concepto vago, está en nuestra Constitución, que establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que ninguna autoridad puede atribuirse más facultades que las que la ley expresamente le confiere. Pero la idea va más allá de lo que dice nuestro ordenamiento constitucional. Si uno recuerda lo que decía Hayek, filósofo liberal, lo definía con precisión y decía que en un Estado de Derecho el gobierno está sometido a normas fijas conocidas de antemano. Lo opuesto, decía Hayek, no es el caos, sino un gobierno arbitrario en el que vaya decidiendo caso a caso según su conveniencia. El Estado de Derecho descansa en ciertos pilares, en el imperio de la ley, que se aplica a todos por igual, la separación de poderes con frenos y contrapesos, y la protección de derechos fundamentales. Y por supuesto, para que todo esto funcione, es esencial la existencia de tribunales de justicia independientes. Entonces, ¿puede recuperarse el Estado de Derecho? Técnicamente no, porque decir que se va a recuperar implicaría decir que antes no existía Estado de Derecho, y eso en Chile no es sostenible. La ministra probablemente lo quiso similar a dotar de mayor eficacia a la persecución de los delitos y combate a la violencia. De hecho, precisamente que porque en Chile hay Estado de Derecho, es que el presidente, ministro y todas las autoridades tienen atribuciones para desempeñar sus cargos, siempre recordando que solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les ha facultado. Por lo tanto, si no existiera o hubiera que recuperar ese Estado de Derecho, ningún ministro tendría atribuciones, ni tampoco el propio presidente. Lo que sí puede haber, y de hecho hay, es zonas en Chile donde el Estado tiene una presencia débil o una autoridad disputada o, francamente, ausencia de Estado, como ocurre en algunas zonas de la Araucanía. Ahí sí tiene sentido hablar de restablecer el control del Estado, pero es distinto a este concepto global de Estado de Derecho. Porque las ideas no se defienden solas, en el ABC Ciudadano cada semana conversaremos sobre conceptos claves de la democracia liberal. Y hemos llegado así al final de este programa. Me despido hasta el próximo domingo con un nuevo invitado y nuevo análisis de la contingencia.